Ájale. ¿Qué fue? Ventilador fuera. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos que hablar de los deberes que ya revisé. Entonces, vamos a empezar con los aspectos jurídicos en el transporte internacional. Normativa nacional e internacional aplicable al transporte internacional de mercancías por la carretera en la comunidad andina. Para definir quiénes están autorizados, a prestar este servicio y bajo qué condiciones lo tienen que hacer. Primero analizaremos la legislación local y posteriormente revisaremos los elementos jurídicos a nivel de comunidad andina que direccionan esta actividad. Ya, la embarcación, como todos saben, es el barco, el navío, sus pertenencias, accesorios, constituyendo una universalidad de hecho en cuanto figure en la factura original. La norma nacional, Constitución de la República del Ecuador expresa: el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. Podemos interpretar que el Estado ecuatoriano permite la actividad del transporte en todas sus modalidades, siempre que se ajusten a las regulaciones expedidas por el mismo Estado desde sus diferentes funciones. De la misma manera, está raro esto, ya. De la misma manera hacen notar que no se permitirá una libre competencia en toda su extensión, ya que se hace saber el deseo del Estado de tener una política tarifaria. Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Se denomina servicio de transporte el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá un permiso de operación en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Logramos identificar la necesidad que tienen los transportistas que pretendan realizar esta actividad comercial de una manera formal y regular de obtener la autorización de funcionamiento que en nuestro caso se denomina permiso de operación.
El transporte internacional de personas y mercancías es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. Consecuentemente, se requerirá de un contacto de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente ley y se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país. Recalcar la calidad de público del servicio que al ser garantizado por el Estado requiere de su intervención a tal punto de requerir la calidad de transportista autorizado por el propio Estado antes de ser validado por las autoridades de los países miembros de cualquier Estado externo con el que se tenga un acuerdo en la materia. Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El servicio de transporte internacional se presta fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio ecuatoriano y como destino un país extranjero o puede ser de manera viceversa. Para la prestación de este servicio se observará lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito y la normativa internacional vigente que la República del Ecuador haya suscrito y ratificado. Normas de la Comunidad Andina, decisión 399, regula que el transporte internacional de mercancías por carretera y que es sustitutiva de la decisión 257 del mismo organismo. Este cuerpo normativo es el más importante para nuestro trabajo, ya que en él se encuentran todos los lineamientos por los cuales se deben conducir las autoridades de cada país miembro, así como las operadoras que prestan sus servicios internacionalmente por la Comunidad Andina y que pertenecen a los Estados miembros de la CAN. El acto o negocio jurídico por medio del cual el transportista autorizado se obliga para con el remitente y por el pago de un flete a ejecutar el transporte de mercancías por carretera desde un lugar en que las toma o recibe hasta otro destino señalado para su entrega, ubicados en diferentes países miembros. Capítulo 8 de la decisión 399. El transporte internacional de mercancías por carretera debe estar amparado por una CPIC, la cual está suscrita por el remitente y el transportista autorizado o por sus representantes o agentes. Este artículo nos conduce directamente a la Carta de Porte Internacional por Carretera, la cual, sin que se constituya un contrato, certifica la existencia de uno. La carta antes mencionada prueba que el transportista autorizado ha recibido las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado contra el pago de un flete a transportarlas dentro de un plazo establecido, desde un lugar determinado o hasta otro designado, hasta su entrega. La cobertura bodega a bodega de la póliza de transporte cubre esto. Podemos decir entonces que la carta de porte es un documento obligatorio para la movilización de mercancías internacionalmente en la CAN, pero que para su elaboración depende de la existencia de un contrato. Por otro lado, la decisión 399, el transporte se dará por concluido cuando el transportista autorizado entregue las mercancías al consignatario o destinatario en el lugar designado para el efecto, según los términos de la carta o de acuerdo a lo establecido en el contrato de transporte o conforme lo previsto en la presente decisión. Régimen sancionatorio por la Comunidad Andina, decisión 467. Norma comunitaria que establece las infracciones y el régimen de transporte para los transportistas autorizados del transporte internacional de mercancías por carretera. El artículo 3 hace referencia a las sanciones que son aplicables: amonestación escrita, suspensión de las autorizaciones, cancelación definitiva. Posteriormente, el artículo 4 hace mención a la clasificación de sanciones gravísimas, graves y leves. Regímenes jurídicos de transporte internacional, Convención Interamericana de Derecho Privado, Acuerdo de Transporte Internacional, Reglamento número 1072-2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre del 2009. Convención Interamericana de Derecho Privado, cuarto. En el caso del contrato de transporte, la convención lo define como todo contrato en virtud del cual el portador se compromete, mediante el pago de un porte o precio, a transportar mercancías por tierra de un lugar a otro en vehículos que emplean carreteras como infraestructura vial. La convención, así como la ley nacional y la norma comunitaria, lo definen de una manera similar.
Esto nos da una idea que a nivel suprarregional esta relación comercial tiene el mismo enfoque que para nosotros y por eso nos podría servir como fuente de interpretación de este tipo de actividad. Convención Interamericana del Derecho Privado. De igual manera, al referirse al documento de embarque, la carta de porte, la convención la toma como el documento que acredita que el transportador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha obligado a entregarlas de conformidad con lo convenido. Este acuerdo nace por la necesidad de algunos países pertenecientes a la ALADI. Debe implantar una sola norma que regularice el transporte internacional terrestre entre sus países, en sus tres modalidades: pasajeros por carretera, mercancías por carretera y por ferrocarril. Esto con el objetivo de que las distintas operadoras puedan prestar su servicio de manera internacional por estos países cobijados por una sola reglamentación. Ya, la ALADI es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Podemos decir que este acuerdo no se centra tanto en el contrato de transporte, lo hace alrededor de las normas técnicas, documentales y aduaneras mediante las cuales tiene que regirse la empresa que prestan este servicio. A continuación detallaremos algunas disposiciones de este cuerpo normativo. El reglamento establece las normas comunes de accesos al mercado del transporte internacional de mercancías. De esta manera podemos apreciar la nota 2 del tema. Después de la clase les voy a hablar sobre los deberes. Sí, les revisé, solo 2 o 3 personas lo hicieron bien. El resto me respondió la mitad o no me respondió. De esta manera podemos apreciar cómo es manejado desde el punto de vista de otro sistema de integración comunitaria diferente al de la comunidad andina. Reglamento. Haciendo una ligera comparación entre las autorizaciones para el transporte internacional entre la comunidad andina y la Unión Europea, encontramos que el régimen andino requiere al transportista autorizado el certificado de idoneidad expedido por el país originario en donde consta la flota vehicular que será utilizada en el servicio. El permiso de prestación de servicios emitido por los demás Estados miembros en los que circularán las unidades debidamente registradas. La Unión Europea se emplea una licencia comunitaria expedida por el país de establecimiento del transportista. Este documento se acompaña a cada unidad que circula por otro país miembro para prestar el servicio. Vemos que con el solo consentimiento y autorización del país de procedencia, el transportista puede realizar su actividad por los demás países, los acuerdos internacionales que se conocen por todos, ¿no? Esta es una regulación para el transporte. En caso de existir algún siniestro, el documento de soporte de la póliza de transporte es la nota de pedido, la factura o el otro documento es... Sí, nota de pedido, factura o proforma de compra. Entonces, con estos documentos se emite la póliza, pero en caso de que existiera un siniestro, se piden todos los documentos que fueron mencionados en estos aspectos jurídicos. Antes que esto solo aplica para el ramo de transporte, ¿no? Todos los seguros se rigen por esta Ley General de Seguros y el reglamento general que está aplicado a la Ley de Seguros. Comparación, este es un documento, no es este. Todos estos documentos tienen que echarles una leidita, ¿no? Me imagino que ustedes, por lo que están estudiando el tecnologado en transporte, tienen más manejo que yo. Vamos a la regulación de transporte aéreo y terrestre. Transporte multimodal, con la combinación, ¿no? En el caso particular del transporte, la Constitución del país señala expresamente que el Estado garantizará la libertad del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin ningún tipo de privilegio, y que el Estado es el ente regulador de dicha actividad. Convenio de Chicago. En la conferencia donde se suscribió dicha convención se enfrentaron dos posiciones. Por un lado, la postura liderada por los Estados Unidos, que defendía la liberalización del tráfico aéreo en los territorios de los estados contratantes, y la otra se sustentaba en que las líneas aéreas internacionales regulares requerían de una autorización para volar en otro país.
La segunda posición fue la que tuvo cabida, plasmando su contenido en dicho convenio. Se suscribieron 2 acuerdos complementarios de aceptación voluntaria por parte de los estados contratantes. Acuerdos sobre tránsito de los servicios aéreos internacionales y de acuerdos sobre el transporte aéreo internacional. El primero está relacionado con los servicios aéreos internacionales, en el cual las partes contratantes se otorgan mutuamente los derechos de volar en un estado sin aterrizar y de aterrizar sin fines comerciales. En el segundo se conceden los siguientes derechos: a volar sobre un territorio sin aterrizar, de aterrizar para fines comerciales, desembarcar pasajeros, correo y carga tomados en el territorio del estado de la nacionalidad de la aeronave, embarcar pasajeros, correo y carga con destino al territorio de estado cuya nacionalidad ostenta la aeronave y tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio de cualquier otro estado. Buenas noches. Código aeronáutico. Está comprendido por normas relacionadas a la actividad aeronáutica y complementa algunos vacíos de la Ley de Aviación Civil. Fue publicado por primera vez el 14 de julio de 1978. Ha tenido varias reformas, siendo la última publicada el 11 de enero del 2007. Su objeto de aplicación son las de aeronaves privadas, excluyendo las públicas, entendidas estas como las militares, de aduana y policía conforme el artículo 2 de dicho cuerpo normativo. Ley de Aviación Civil. Su última reforma fue publicada el 11 de enero del 2007. Está dividida en 5 títulos. Título 1, de la aeronavegación civil y sus organismos, del patrimonio y sus recursos, del procedimiento coactivo, disposiciones generales y contravenciones y sanciones, como toda ley. Resoluciones y acuerdos expedidos por la autoridad aeronáutica mediante los cuales se regula aspectos técnicos y jurídicos del transporte aéreo, entre los que se destacan el reglamento de permisos de operación para la prestación del transporte aéreo comercial, resolución mediante la cual se expide el procedimiento de transporte aéreo de carga y tarifas aéreas, resolución mediante la cual se expiden las disposiciones complementarias para la aprobación y cumplimiento de itinerarios en el servicio de transporte aéreo regular exclusivo de carga. Decretos expedidos por el presidente de la República, entre los cuales está el relacionado a la plena liberación del transporte aéreo por parte del Ecuador, a excepción del tráfico de cabotaje como política pública nacional. De los principios. El inciso 2 del artículo 1 del Código Aeronáutico dispone que si una situación no estuviese prevista en el Código, se recurrirá jurídicamente al ámbito de las demás leyes de la República y los principios generales del derecho aeronáutico. La Convención de Chicago señala entre los principios del derecho aeronáutico el principio de la soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre el territorio de las partes contratantes, principio reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, Código Aeronáutico y Código Civil. Regulaciones en el transporte terrestre. Artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. La presente ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regularización, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se enfatiza que el servicio de transporte solo puede ser prestado por empresas que tengan su permiso de operación y operadoras legalmente constituidas. Esta competencia la mantiene la Agencia Nacional de Tránsito según el artículo 16, que sustituye el artículo 74 de la ley mencionada. Ley de Caminos. Establece lo que debe ser considerado los caminos públicos, sus directrices y que estarán bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así también da énfasis a lo que debe ser considerado derecho de vía y la facultad que tiene el Estado para ocupar en cualquier tiempo
un terreno para la conservación y mejoramiento de los caminos. Código de Comercio. Este cuerpo legal no define el transporte terrestre, pero sí establece el objetivo y los intervinientes de un contrato de transporte. Lo desarrolla a partir del capítulo 5, sección 1 del transporte en general. A continuación, hace mención en la sección 2 de la Carta de Porte, sección 3 de los derechos y obligaciones del cargador, sección 4 de los derechos y obligaciones del porteador, sección 5 de los derechos y obligaciones del consignatario, entre las más importantes que se pueden resaltar. Dentro del Código de Comercio, artículo 205, el transporte es un contrato en virtud del cual no se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro. Personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico o mercaderías ajenas y entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas. Convención Interamericana de Derecho Privado. De igual manera, al referirse al documento de embarque, carta de porte, la convención la toma como el documento que acredita que el transportador ha tomado las mercaderías bajo su custodia y se ha obligado a entregarlas de conformidad a lo convenido. Este acuerdo nace por la necesidad de algunos países pertenecientes a la ALADI de implantar una sola norma que regularice el transporte internacional terrestre entre sus países, en sus tres modalidades: pasajeros por carretera, mercancías por carretera y por ferrocarril. Esto con el objetivo de que las distintas operadoras puedan prestar su servicio de manera internacional por estos países cobijados por una sola reglamentación. Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Podemos decir que este acuerdo no se centra tanto en el contrato de transporte, lo hace alrededor de las normas técnicas, documentales y aduaneras mediante las cuales tienen que regirse las empresas que prestan este servicio. A continuación se detallan algunas disposiciones de este cuerpo normativo que nos serán de utilidad para el estudio. Reglamento 1072-2009. Buenas noches. Del 21 de octubre del 2009. Este reglamento establece las normas comunes de accesos al mercado del transporte internacional de mercancías. De esta manera podemos apreciar cómo es manejado desde el punto de vista de otro sistema de integración comunitario diferente al de la Comunidad Andina. Haciendo una ligera comparación entre las autorizaciones para el transporte internacional entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, encontramos que el régimen andino requiere al transportista autorizado el certificado de idoneidad expedido por el país originario en donde consta la flota vehicular que será utilizada en el servicio, el permiso de prestación de servicios emitido por los demás Estados miembros en los que circularán las unidades debidamente registradas. La Unión Europea se emplea una licencia comunitaria expedida por el país de establecimiento del transportista. Este documento se acompaña a cada unidad que circula por otro país miembro para prestar el servicio. Vemos que con el solo consentimiento y autorización del país de procedencia, el transportista puede realizar su actividad por los demás países. Como son acuerdos, siempre y cuando tengan la autorización, pueden movilizarse tranquilamente por el resto de países. Y vamos a ver la última presentación para tener más tiempo para las preguntas. Presentación de la Convención sobre el Contrato de Transporte Internacional por Carretera. Este convenio se llamó así por su denominación en inglés, Contract for the International Carriage of Goods and by Road. Entró en vigor en Ginebra el 19 de mayo de 1956, aunque España no se adhirió a este sino hasta el año 1974, con correcciones de errores en 1995. La Carta de Porte por Carretera o Convenio CMR constituye el documento encargado de formalizar el contrato de transporte de las mercancías por carretera. En la Carta de Porte se incluyen las condiciones de transporte y responsabilidades del mismo. Este documento, regulado por el citado Convenio CMR, se aplica a todos los contratos de transporte de mercancías por carretera, a excepción de mudanzas, transportes funerarios y postales. Se conforma de dos factores. En primer lugar, que el transportista ha recibido la mercancía, y en segundo lugar, que se ha establecido un contrato entre la empresa contratante del transporte y el determinado transportista.
Se podrá realizar tanto por parte de la agencia de transportes que se encargará de realizar el traslado de la mercancía al lugar de destino, como por parte del exportador. En lo relativo a la emisión del documento, esta será ejecutada en el momento en que se realice la expedición de la mercancía. ¿Qué información contiene el CMR? La carta de porte CMR contiene información significativa en relación con los individuos y mercancías suscritos en el contrato de transporte. Entre la información más importante recogida en este documento se encuentra la expuesta a continuación. Fecha y lugar en la que se cumplimentó el CMR. Identificación y dirección del remitente, sí, como el transportista y del destinatario. Descripción de las mercancías que serán transportadas y el embalaje de la misma. Este es un punto clave en las pólizas de transporte. Tiene que ser el embalaje adecuado, si no, no hay cobertura. ¿Qué información contiene el CMR? Instrucciones para la aduana correspondiente y otras formalidades requeridas, tales como información relativa a la existencia de mercancías peligrosas en caso de que las hubiere, el peso de las mercaderías, esto también se detalla en la póliza, qué peso tiene. Además, en determinadas ocasiones también puede incluir la prohibición de transbordo. También hay una cobertura en las pólizas de transporte, se cubre o no el transbordo. Gastos que el exportador asume, suma del reembolso percibido en el momento que se produce la entrega, valor declarado de la mercancía, instrucciones para el transportista en cuanto al seguro de la carga, plazo en el que se debe realizar el transporte y documentos adjuntos. Deben ser el respaldo de todos los documentos que acabo de mencionar. Normalmente este documento de porte debe constar de 4 copias, una copia para el remitente, otra para el destinatario, otra que acompañará la mercancía durante todo el transporte y la copia para la administración. Pérdida, retraso o daños en la mercancía. El transportista será el responsable hasta que se produzca la entrega de dichas mercancías. No obstante, el remitente tendrá la obligación de encargarse de cualquier daño que el transportista sufra como consecuencia de datos erróneos incluidos con anterioridad en la carta de porte CMR. Países que integran el convenio CMR: Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Mongolia, Marruecos, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Moldavia, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Macedonia, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Reino Unido y Uzbekistán. Todos estos países también tienen cobertura. Esto se menciona en las pólizas. Como les dije en anteriores clases, los países que están en guerra tienen excepciones. O sea, no se puede recoger ni dejar mercaderías en estos países. Expedidor. Su obligación principal es la de determinar las condiciones en las que se entregará la mercancía, es decir, el lugar y fecha en la que debe llegar el destino. Por tanto, si se produce alguna incidencia provocada por una información errónea, la culpa será la del expedidor o cargo. La cobertura de errores y omisiones en las pólizas existe y solo son para errores de descripción. Si son errores mayores, no, tampoco tiene cobertura si es que existiera un siniestro y exista un error. El transportista será responsable de las pérdidas o daños que sufra la mercancía en su trayecto y de los posibles retrasos en la entrega. El convenio CMR establece un límite de indemnización del 8.33 por kilogramo bruto en los casos de que la mercancía se pierda, dañe o averíe. Transportista. Además, será el encargado de asegurarse que la mercancía se envíe de acuerdo a las condiciones acordadas en cuanto a su estado y embalaje. En el caso de que este documento se pierda o sufra algún daño, la responsabilidad también correrá a cargo del dicho transportista o porteador. Carga de porte nacional versus CMR. La principal diferencia entre estos dos documentos es que la carta de porte nacional se utiliza para el control de transporte de mercancías que se realiza dentro de un país.
En el caso de España, estaríamos hablando de la península ibérica, incluyendo los transportes de las Islas Canarias y Baleares. Y el CMR se utiliza para todos los transportes internacionales dentro de los países que les mencioné. ¿Qué ocurre si se pierde la carta de porte? La carta de porte es un documento que se establece para probar que efectivamente existe un contrato de transporte. Por tanto, en caso de pérdida o irregularidades en este documento, no afectará de ningún modo la veracidad ni existencia del contrato de transporte, el cual simplemente seguirá bajo las condiciones dispuestas por el convenio CBR. CMR, Carta de Porte Electrónica, surgió en el 2008 a través de la aprobación del protocolo adicional al convenio en relación con el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, CMR, referente a la carta de porte electrónica. Por tanto, mediante este protocolo se establece la posibilidad de que la conocida carta se remita en formato electrónico a través de procedimientos de registro y tratamiento de la misma. Es más fácil en caso de siniestro también, es más fácil que se pierda un papel que verificarlo de una manera electrónica en una tablet, en un celular, en un computador. Según lo dictado por el protocolo, cualquier solicitud, declaración, instrucción, orden, reserva u otra comunicación relativa a la ejecución de un contrato de transporte al que sea de aplicación en el convenio CMR podrá realizarse por comunicación electrónica y obviamente debe estar adjunto y presentado en caso de cualquier inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les acabo de prácticamente leer acerca de las regulaciones y legislaciones que rigen al transporte en sí. Esto rige a la póliza de transporte y como les mencioné hace un momento, a esta póliza la rige la Ley General de Seguros. Todos estos documentos, en caso de, porque ya está regido por la Ley del Transporte, en caso de un siniestro se los solicitaría y si es que no existieran, existe la causal de negación de riesgo no asegurable. Ahora vamos a pasar, déjenme les busco la policita. De los deberes que les revisé, casi todos tienen 10. Está bien respondido. Solo algunas personas, o sea, les pedí ejemplos para la asociación, o sea, para que vean cuál es el principio del seguro en sí, por qué se creó el seguro, para que vean esto. Entonces, hubieron 2 personas que no me pusieron ejemplo el seguro marítimo y el seguro de vida. Sí, esos son 2 tipos de seguros, pero yo pedí los ejemplos de los países para las personas que aún no han presentado. Y vamos a ver ahora la póliza y lo que les pedí. Muchas personas, a ver, revisé y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 personas que me han presentado el deber, ¿no? El taller, que sí estaba un poquito complejo. No tan complejo, sino que creo que no me captaron la idea. Está Launchpad. Un segundito, solo le descargo la póliza que es con firma electrónica y se bloquea. Y yo voy a compartirles otra vez la pantalla. Les voy a explicar parte a parte de lo que les pedí en el taller. Está el taller, aquí está. Principios de los seguros, no, esta es la investigación. No. Identificar en la póliza de seguros, este error también se presentó un montón. Hubieron personas que se pusieron como el solicitante y el asegurado. Está bien, pero yo les pedí que me identifiquen en la póliza. Ahora les voy a explicar lo que es en sí el deber. A ver, ahí hubo un error también de que pusieron como el asegurador a una persona natural. Eso no.
el asegurador tiene que ser una persona jurídica, es decir, una empresa. No puede ser una persona, un asegurador, a menos que tenga millones de dólares, podría constituirse como una persona jurídica en sí, pero igual, o sea, tiene que ser una empresa, no puede ser una persona natural. Y además no puede ser juez y parte, o sea, puede ser solicitante, asegurado, beneficiario, más no el asegurador. No se va a asegurar sus mismas cosas una persona. No, Buenas noches, docente, disculpe, pero eso fue ya inconveniente del, del deber, porque ahí dice asegurado, aseguradora, asegurado, claro, Reinaldo Estefanía Olga, porque ahí en una parte donde usted dice, ahí le exige que hay que poner la persona que está asegurado. sí, estoy diciendo el asegurado. Hubo una persona que me puso, a ver, aquí tengo el nombre. Manín Vega. Me puso como asegurador una persona natural. El asegurador es la aseguradora, es una empresa. El asegurado puede ser una empresa o una persona. Normalmente es una persona. El solicitante puede ser el mismo asegurado. Por ejemplo, en esta póliza les voy a dar las respuestas rápido. A ver, esto ya me hice de bola. Ya. Aquí mismo está asegurado. Y sería el mismo solicitante yo, porque yo estoy queriendo asegurar mi vehículo. Ese es el interés asegurable. Yo quiero asegurar mi vehículo en caso de que pase algo. El valor asegurado es el valor que le doy a mi vehículo. Aquí está, lo que dice casco, suma asegurada. O sea, son diferentes términos, pero sí, es valor, suma, monto, es un número. Entonces, el valor asegurado es esto. Ya, partes de la póliza. Mucha gente me puso las coberturas. A ver, todo esto de acá. A ver, estas son cláusulas, estos son aclaratorios, estos no son limitaciones. Se puede poner dentro de los aclaratorios cobertura de hasta $500 en grúa, por ejemplo, pero de ahí las limitaciones corresponden esto. Valor del vehículo, responsabilidad civil, muerte, invalidez, gastos médicos. Ya, la segunda parte de una póliza corresponde a esto, las coberturas, las condiciones generales. Aquí inclusive está detallando el certificado de firmas de documentos. Ahora que los documentos son electrónicos, la mayoría está aquí, la certificación de que firmé por internet. Entonces, sí, las partes de la póliza son la carátula y las condiciones, así de simple. Y las limitaciones es lo que les acabo de decir, todo lo que tenga que ver con valores, todo lo que tenga que ver con valores. Hubieron personas que me pusieron elementos del seguro, solicitante, asegurado, esto, el otro, pero no me pusieron de la póliza. Lo que les solicité es para que identifiquen las partes en la póliza, para que le entiendan cómo es el contrato. Eso es lo que solicité. Y de la prima, solo 2 personas me respondieron bien. Pero como era una pregunta subjetiva, les estoy dejando pasar, les estoy poniendo el punto. La prima es esta. Se calcula este valor por 100 dividido para la suma asegurada. Entonces sería 447,10 dividido para los 15,100, que es el valor asegurado del vehículo. Ya, y el cálculo de la prima en sí es los impuestos, que es el 0.5 del derecho al seguro campesino y el 0.35 que es de la Superintendencia de Seguros. Los adicionales son los derechos de emisión, de acuerdo a una tabla, van desde 50 centavos hasta $9 y el total. Así se calcula la prima. Lo importante es saber la prima neta, que se sepa qué tasa. En vehículos es la tasa del por ciento. En la pregunta del deber de los seguros de vida, me pusieron lo que estaba en los cuadros, que es un ejemplo de alguna aseguradora, pero no es una tasa fija, varía de aseguradora a aseguradora y se calcula por 1000, porque por lo general se asegura más de cientos de miles cuando se habla de desgravamen, porque es por un domicilio, por un edificio, son más de cientos de miles, entonces se calcula
por 1000 y porque es menos probable que las personas se mueran tanto. A pesar de la pandemia, sigue manteniéndose la tasa por 1000 porque no hay tanta probabilidad de muerte. Y por eso también en el momento de la suscripción se pide una información de la salud, de las enfermedades y de las cosas que tenga el asegurado antes de contratar la póliza. No se puede dar un seguro con los ojos vendados, no se puede asegurar. Puede ser una persona súper enferma que se muera en 2 meses y toca cubrirle porque se aseguró. Esas son una de las carencias de los seguros, que no se hace una correcta suscripción, un correcto análisis y pasa esto, que la aseguradora tiene que cubrir. Entonces, eso es todo. O sea, una parte también de la póliza serían las firmas. Como se trata de un contrato, si es que este documento no está firmado, no está con la firma electrónica como estaba al final, porque si ven aquí, no existe mi firma, porque no es un documento escrito, no es un documento impreso. Entonces, al final está la aceptación electrónica, aquí está, inclusive desde que IP, o sea, todo, porque puede darse también la falsificación, ¿no es cierto? Sí, no califiqué a muchas personas el taller para informarles que les voy a poner la nota mínima, o sea, porque sí respondieron en sí, pero no me respondieron bien. Entonces, eso les quería, a ver, 1, 2, 3, 4, José Pozo, el trabajo súper bien, 4 personas apenas de calificado. Entonces, eso les quería mencionar, que les voy a poner la nota, a pesar de que estaba mal respondido. Yo les expliqué y les pedí que por favor me pregunten y no me preguntaron. Eso. Ingeniera. Personas que uno envían para que por favor lo consideren. ¿Algo más? ¿Preguntas? Ingeniera, buenas noches. ¿Sí? Una consulta, entonces sería, la prima serían los 447.10 por 100 dividido para los 15.100. Ese sería el valor de la prima. La prima neta. La prima neta para que identifiquen la tasa que se cobra. Y de ahí lo que les acabo de decir, el cálculo de los impuestos, los derechos de emisión, el IVA, eso da la prima total. Ajá, hubieron personas que me pusieron la captura de pantalla, también les acepto porque es el cálculo de la prima. En el documento dice que se calcula el valor asegurado por la tasa por el año. Puede ser como no puede ser, o sea, la prima siempre se calcula por un año, a menos que sea por menos tiempo, y hay ramos que también se calculan por monto. Puede ser un contrato de 5 años, todo riesgo contratista, por ejemplo. Se cubre la obra, se cubre el edificio que se va a construir y se cubre esa tasa por el valor asegurado, independientemente que sea medio año o 4 años. Entonces, no es perfectamente bien expuesto ese ejemplo, pero siempre tienen que saber el cálculo de la tasa, inclusive hasta para que no les pongan tasas muy altas. Entonces, uno tiene que saber el cálculo y les vuelvo a repetir y les voy a poner en el chatcito. Buenas noches, ingeniera. Una pregunta, por favor. Con respecto a las limitaciones, ¿me puede aclarar un poquito más? Porque yo tengo entendido que son las exclusiones, las limitaciones, pero el rato que haga la tarea, no sé cómo quiere que le sea más explícito esta partecita que le estoy mencionando. Las limitaciones son todas las coberturas que tengan valor. Por ejemplo, la limitación de la póliza en sí es los 15.100 en caso de la pérdida del vehículo. Es siempre que se cubra el 100% en pérdida total, pero tienen que considerar que el deducible se descuenta. O sea, les cubrirían, por así decirlo, el 10% menos $1,510 y se le devolvería el resto. Entonces, sí, las limitaciones les voy a poner nuevamente. Les estoy poniendo el cálculo de la tasa para que, el cálculo de la prima. Más impuestos, más derechos de emisión. Más IVA, igual, prima. Ya, vamos a ver, por ejemplo, las limitaciones en esta póliza, en toda la póliza. Estas son limitaciones, por ejemplo.
es el anexo de asistencia. Normalmente las aseguradoras no dan la asistencia directamente, esto se subcontrata, puede ser Coris, puede ser empresas de asistencia de grúas y tanta cosa, pero aquí está una limitación. Por ejemplo, grúa, 350 por accidente hasta 3 eventos. Servicios de taxi, hasta 10 por evento, hasta 3 eventos. Son limitaciones, por ejemplo. Sigamos. Estas son las... Usted exactamente son lo que se refiere a la póliza, justamente como dice el nombre, o sea, la cierta cantidad de servicio que le está prestando la aseguradora. Si acá me está indicando 3 y yo tengo 4, pues ya no me cubrirá. Ajá, eso, exactamente. Ya. Pero en este caso, justamente con respecto a las limitaciones en la tarea, ¿qué necesita que le explique de este ejemplo de póliza, por ejemplo, lo que estamos mencionando en este momento? Exactamente, eso mismo. Hubieron personas que sí me respondieron, por eso digo que no creo que les expliqué mal. Estas son las limitaciones. El valor de vehículo, este es el valor de cobertura máxima. Ay, caramba. El valor de cobertura máxima, los 15,100. El ARC, $30,000. La muerte, ay, esta cosa. La muerte, 8,000. Invalidez, 8,000. Estas normalmente tienen la misma cobertura. Gastos médicos. Por acá debe haber otro valor. Estos son deducibles. En los aclaratorios también se detallan. Por ejemplo, esta es una limitación. Todos los vehículos que tengan un valor asegurado superior a 25,000 deben instalar un dispositivo de rastreo. En la cobertura de pérdida total, si el vehículo cuesta más de 25,000, no se cubre si no tiene dispositivo de rastreo. Ya lo dispone la ley de tránsito inclusive, para evitar robos sobre todo. Disculpe, docente, también fuera de la asistencia para los vehículos livianos particulares hasta 15 años de antigüedad. También es una limitación, ajá, la antigüedad del vehículo, por lo que o sea, ya esto va más para los vehículos, porque según los talleres traen repuestos de vehículos de hasta 10 años de antigüedad, con excepciones, ¿no? Hay vehículos que se venden muchísimo, entonces se trae bastante los repuestos y sirven para varias generaciones, hasta 15 años, o sea. Es una consulta, disculpe, yo puse en identificación de póliza el asegurado solicitante, el interés de la persona que bien voy a asegurar y los riesgos del aseguradable, los amparos, fenómenos de naturaleza, la prima y las obligaciones del asegurador. Ya. Lo que me acaba de decir las coberturas, me acaba de decir lo que dice el terremoto y todo eso, creo que me dijo. Bueno, yo ya lo subí el deber y yo puse eso, no sé si esté bien o mal en identificar las pólizas de seguro y sus elementos del seguro. Ajá. Es que están todos los elementos aquí. Está el solicitante, a ver, les voy a repetir una vez más, les voy a ir señalando, ¿ya? Anotar. No sé si puedo anotar aquí. Sí, sí puedo. A ver el Zoom. Este es el asegurado, Estefanía. El asegurador es Generali. Esta es la prima, es la parte. La indemnización eso sí está cubierto. Eso sí está cubierto acá en las coberturas adicionales, las coberturas principales. Bueno, la cobertura principal es la pérdida, ¿no? La pérdida parcial o total del vehículo. Pero las coberturas adicionales, esta es donde se respalda la cobertura de caso de pérdida. En caso de que pase algo al vehículo, aquí está. Si algo le pasa al vehículo, con esto es su respaldo. Por eso tienen que leerlo. El interés, a ver, alguien más me puso algo en el chat. Déjenme ver. El riesgo asegurable. A ver, el riesgo asegurable es Rocco ya le tomó atención, es que justo estoy respondiendo lo del chat ahorita. Ya, el riesgo asegurable es el riesgo en sí, o sea, la pérdida que pueda tener el vehículo. El interés asegurable es mi interés, por eso le aseguro, mi interés de yo, Estefanía, que este vehículo esté protegido en caso de una pérdida o un accidente. Ese es mi interés. Mi interés es yo, Estefanía, que este carro esté amparado, esté protegido. Interés asegurable.
que es subjetivo, pero es del interés, o sea, es del interés de que yo, Estefanía, si es que contrato una póliza de vida, si me muero, ese dinero se lo den a mi familia. Si es que contrato una póliza de responsabilidad, mi interés es que si yo fallo a un contrato, se cubra el valor del contrato porque no cumplí. Ese es el interés asegurado. Yo, como persona natural o jurídica, me interesa que mi bien no tenga una pérdida, y si existe, que esté asegurado, que esté cubierto. Ahora sí, pregunta en la revisión cómo se calculan los seguros de desgravamen. Ya, los seguros de desgravamen se calculan, con, a ver, el valor asegurado. Por ejemplo, el desgravamen de mi departamento costó $200,000. Entonces estoy endeudada a los 150,000. Entonces, este valor de los 150,000 se calcula por la tasa, que es por 1,000, y esta tasa es por año. Lo que hacen las entidades financieras es dividirle para 12 para cubrir en las 12 cuotas del crédito en sí. Eso es todo. Pero de ahí también el seguro de desgravamen se calcula por un año. Hay gente que les calcula por más años y les cobran supuestamente la prima al inicio. Entonces se van bajando las sumas aseguradas por la depreciación y obviamente porque se va pagando más la deuda y se va calculando por la tasa. Se negocia o la misma tasa por todos los años o una tasa diferente por cada año. Pero sí es un cálculo más extenso. Todas las pólizas, absolutamente todas, tienen vigencia de un año, a excepción de los ramos técnicos que son por obra y responsabilidad civil. Entonces, eso. Rocco me estaba haciendo alguna pregunta, no sé si sigue con la inquietud. Ingeniera, disculpe, creo que formulé mal la pregunta. En el deber indica con qué tasa se calcula. No. ¿A qué se refiere con eso? Eso es lo que no Sí, tenía esa duda, porque lo que estuve leyendo los PDFs. es que todavía no les he explicado. A mí me dijeron que les pusiera el deber con todo el contenido de seguros de la clase. Entonces me pidieron para la primera clase ya para cargar los deberes. Entonces sí, eso es lo que les quería explicar. Normalmente se cobra con tasa por ciento en incendio, en rotura de maquinaria, bueno, en varios ramos que son pocos, a excepción del resto de ramos, se calcula la tasa por 1,000. Entonces lo que quería era que me respondan después de la clase el seguro de desgravamen con qué tasa se calculaba. No es un número, no estoy solicitando un número, porque eso les expliqué también. No todas las aseguradoras tienen la misma tasa. La superintendencia regula las tasas, pero hay un margen. O sea, la aseguradora, si está, por ejemplo, aseguradora del sur, la tasa mínima de vehículos es 2x5, aseguradora del sur pone 3x7. Porque tiene sus propias tablas, de acuerdo a su siniestralidad, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus códigos actuariales, tienen esa tasa. Entonces, eso también quería que entiendan. En lo puesto aquí en las clases está un ejemplo de miles, millones de ejemplos que pueden haber. No es esa la tasa, porque también en el deber me pusieron capturas de pantalla de ese cuadro. No es esa tasa, o sea, puede ser del 3, del 4, del 5, del 0.1, pero se calcula siempre por 1,000, porque las sumas aseguradas son de cientos de miles por lo general. Entonces, eso es lo que estaba preguntando en la pregunta número 10 del deber. No sé si ahí está esclarecida la duda. Cualquier otra pregunta, ahorita pregúntenme porque me parece que... Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas en sí. La primera es que, bueno, de un compañero que él puso, bueno, él manifestó lo que él puso en el deber. Yo quisiera saber más o menos que usted nos guíe una estandarización para tener muy claro esto de los elementos, porque, bueno, de acuerdo a la póliza del ejemplo que usted nos puso de Aseguradora Generali S.A., tenemos, bueno, me envió como 3 hojas nada más, pero supongo que son infinidad de hojas, ¿no? 22 hojas. Obviamente. Ya. Entonces, más o menos, no sé si brevemente usted me puede indicar o sea, en numeral, ¿cuántos son los elementos importantes de la póliza? Más o menos. Están las presentaciones, chicos, pero les voy a poner una vez más, ¿ya?
Justo eso le consultaba porque verá en la presentación están como 8. esos son Pero de acuerdo a esos 8, a las 3 hojas que nosotros tenemos ahora, no están, no podíamos sacar esos 8 puntos, sino Porque más o menos sería el asegurado, asegurador, la prima, las condiciones y bueno, en este caso, como nos comentaba, son las limitaciones. Pero en unos ejemplos que también están en el PDF, interés asegurable también le ven como la persona que asegura, bueno, en este caso sería su nombre, pero le meten también al vehículo porque es el objeto también asegurado. Entonces eso quería saber también. Ajá. Ay, Entonces podría ser el interés, podría ser el vehículo marca tal, de la persona tal, que es del asegurado, en este caso, ¿verdad? a ver, no lo entendí, hizo bien. Ya. En uno de los ejemplos está ahí un ejemplo de un vehículo, no recuerdo en qué parte del PDF, y como interés de asegurado está como usted nos indica explícitamente que es, en este caso el interés es para usted, a su nombre, ¿verdad? Ujú. Pero indica también el objeto. Entonces eso quiero saber si Y está, el objeto, si va ahí mismo el objeto o aquí, eso sí. el objeto aquí es el vehículo. El objeto aquí es Correcto. el vehículo. ¿Eso también es una El parte vehículo, o la materia elemento? del seguro, O... a ver, no me han entendido nada, qué pena. A ver, el objeto aquí se llama la póliza vehículos y el objeto, o sea, la materia de este seguro es el vehículo. Es el vehículo. Entonces, el objeto asegurado es el vehículo en sí. El interés asegurable es la cobertura del seguro en caso de que le pase algo a mi vehículo. El riesgo asegurable es en sí la pérdida del vehículo, el monto asegurado, el valor que le doy al vehículo, la prima, los 400 y pico de dólares que está detallado, y la obligación del asegurador es la firma de las partes. En la firma de las partes todos aceptan lo que está dentro del contrato. No es necesario poner las 22 hojas, les puse las partes esenciales de la póliza. Entonces, ahorita les estoy poniendo ya contexto para que, si así no me entienden, explicarles de alguna manera, porque sí, se están confundiendo un montón. La materia de la póliza es el vehículo. Lo que se ampara es el vehículo. El riesgo, el valor, todo se le da al vehículo. Y el interés asegurable soy yo, mi interés de asegurar este vehículo, y si le pasa algo, que el dinero regrese a mí. Eso es todo. Ya, muy amable docente. Y los que ya hemos hecho el deber y hemos puesto en el interés asegurable el vehículo, la marca, las placas del vehículo. Están detallando el objeto asegurado, pero en sí es mi interés de no perder ese vehículo, o sea, es la descripción del vehículo. Pero sí, o sea, el interés asegurable es mi interés, mi preocupación, mi gana de que si algo me pasa a mi bien, se me remunere, se me indemnice. Y esta también está inmerso en la obligación del asegurador, es efectuar el pago de seguro. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, profe, gracias. Ya. La prima, les voy a poner un número aleatorio, ¿no? 400. Y la obligación. No sé si las personas que ya me presentaron, yo no les califiqué a las personas que respondieron mal para preguntarles si es que pueden volver a cargar tal vez otro documento. Les puse sin tildes, disculparán las faltas, pero sí, el asegurador es general, el solicitante Estefanía Barreno y también es del asegurado. Solicitante y asegurado puede ser la misma persona. El interés asegurable, el riesgo asegurable, el monto asegurado y la prima de la obligación. Sí, esto es lo que les pedí. Esto es todo lo que les pedí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Podemos corregir el deber, los que ya subimos, o ya quedó ahí ya la nota? Disculpe. No sé, ya está con calificación. ¿Ya le califiqué?
Si No es, sé, ya voy. si es que ya ya está voy. con calificación, es porque el deber estuvo respondido bien. O sea, los que me pusieron a medias no les puse calificación. Pero si me respondieron bien, si está entendible, si es que veo que hay la comprensión de su parte, yo ya les califiqué. Ya digo, Déjeme- solo 1, 2, 3, 4, sí, 4 personas nomás les he calificado. Y no es menor de 7 la nota. Ujú, si es que le pueden cargar nuevamente, con todo el gusto les reviso. Sí, ya el día de mañana estaría calificado los que me carguen esta noche. O mañana por la mañana. ¿Alguien más me está poniendo algo? A ver, quitemos esto. A ver, permítanme que dicen. Es un número para otra pregunta. A ver, les pongo. Que es una pregunta del segundo deber. A ver, les pongo nuevamente mi número, ¿no? El día de mañana de 10 a 11 de la mañana voy a estar en una reunión, por si acaso, si no les contesto, a partir de las 11, por favor. De 10 a 11 voy a estar ocupadita. A ver, estoy poniendo 3511. Ya, ahí está mi número. Disculpe, tengo sin calificar el deber. Todavía es decir que está mal. Sí. Ya, muy amable. Sí, sí, o sea, yo les aviso, pero no les voy a calificar bajo si estaba subjetiva las cosas. Rocco, tal vez alguna pregunta, sigue levantada la mano. Rocco Valencia. Sí, por favor. Bueno, es una consulta acerca de un PDF, acerca del deber 2, del seguro de desgravámenes. Ujú. Hay una parte que, bueno, ya nos explicó eso, pero para referente al deber, pero bueno, mi pregunta es más para lo del estudio. El tema es que nos dice, había una parte que decía que se evalúa también de acuerdo a la tasa que mantiene la aseguradora. Eso, eso yo sé que existe una fórmula, ¿no? Que es de acuerdo al valor asegurado, dividido para tal porcentaje y con la tasa que nos da. Pero ¿a qué se rige la aseguradora para ver esa tasa o ese valor con los que ellos trabajan? Eso es lo que más o menos es mi pregunta. Ya, a ver, esto ya es la ley de los grandes números, es una ley matemática. Yo no soy del área actuarial, son prácticamente genios, son matemáticos los que ponen las tasas. Entonces, sí, cada aseguradora tiene su departamento actuarial, en donde ven de acuerdo a las estadísticas, a los riesgos, a lo puesto por la superintendencia, que sacan las tasas. Igual, si es que hay mucha siniestralidad, se sube la tasa. Si es que hay mucha gente que se choca, por ejemplo, en vehículos. La tasa era del 3.5, ahora subió al 3.7. Entonces, todo esto, el mismo país, la misma ciudad, por ejemplo, Liberty tiene una política, la tasa se calcula por la persona, por la edad, por dónde vive, por qué vehículo tiene. Entonces, cada aseguradora tiene su propio cálculo, pero es por los grandes números y por la regulación de la superintendencia. Perfecto, profe, muchas gracias. Más que todo de la pregunta, porque usted sabe, todas las se rigen a cuanto menos dinero le salga para poder asegurar, entonces ahí o sea, es la pregunta porque cada una de las personas va a querer lo más barato, ¿no? Y obviamente se va a ir por la tasa más baja. Sí, o sea, como consejo yo, y porque soy broker también, hay que ver el costo-beneficio. Por ejemplo, hay un seguro de $300 que tiene coberturas bajísimas versus uno de 400, ya $100 más, pero tiene más DRC, tiene menor el deducible, tiene más asistencias. Entonces, hay que revisar coberturas versus prima. Hay otros que son carísimos. Por ejemplo, el mismo seguro de 400 que acabo de describir cuesta 800. Ahí sí, obviamente me voy a ir con el de 400. Pero siempre hay que ver las coberturas. O sea, ¿qué me Perfecto. beneficia? Entonces no siempre rige que entre No. más caro va a ser mejor la cobertura, sino que debemos revisar. Perfecto. Muchas gracias por el tip. Gracias, profe. Con gusto. Disculpe, docente, ¿puede repetir cómo se puede calcular la prima? Les mandé por el chatcito. A ver, se calcula el valor asegurado por una tasa.
Para ustedes saber la tasa, le cogen la prima neta, le multiplican por 100 y le dividen para el valor asegurado total. En vehículos. Si son otros tipos de pólizas, a veces, por ejemplo, en incendio hay incendio, terremoto, coberturas adicionales, terrorismo, cada una tiene su tasa. Y es obligación de la aseguradora, ahí sí, decirles tal tasa les estoy cobrando por tal cobertura. En vehículos normalmente no les dan. Pero sí, es, por ejemplo, 15,000 por 2.69 es mi póliza, 2.67 más o menos. De ahí se saca el 4% de impuestos, más derechos de emisión, más IVA y sale la prima total. Ya una consulta, nosotros tuviéramos que poner 447, creo, dividido para 1000, no, multiplicado para 1000, lo que entendí, Por 100. El tasa por por 100, 1000 es el seguro de desgravamen. ya, multiplicado por 100 y dividido por los, 15,000. por los 15,100 que vale lo del valor del vehículo. Exactamente. Ya, y de los impuestos que usted dice el 4%, ¿eso también lo ponemos o no? Disculpe. No, solo impuestos de ley. O sea, es para que tengan el conocimiento de cómo se les cobra. Porque hay gente, yo que trabajé en aseguradoras, hay gente de que, ¿por qué $400 y estos otros valores como así? Entonces, los impuestos de ley, o sea, la superintendencia nos pone impuestos, los derechos de emisión se cobra, es uno de los valores que se debe cobrar sí o sí, inclusive en un boleto aéreo se llama el fee de emisión. Le cobran un valor porque la empresa le emitió la póliza. Entonces, Ya hay que identificar todos esos valores y cómo les cobran. Y el IVA se le no nos cobra. pone impuesto de ley nada más. Y ahí ya muy. Y las limitaciones son, ejemplo, lo del el año del carro, los del airbag y los del todo lo que da por muerte, invalidez permanentes y gastos médicos. Sí, todo lo que tenga un límite, todo lo que diga, por ejemplo, hasta o vehículo de hasta 15 años, puede ser en valores o puede ser en palabras. O sea, vehículos, por ejemplo, no se aseguran, casi nunca se aseguran los vehículos de alquiler. Oh. Esa es una limitación. Si por ahí tenía este vehículo y le alquilaba y le aseguró sin mencionarlo, no tiene cobertura. Esa es una Ya muy amable. Ya lo voy a corregir, gracias. y no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Espero que esté clarísimo. Si no, ya me mandan nomás el mensajito y yo les contesto. De 10 a 11 no les voy a contestar de repente. Les aviso nuevamente. ¿Alguna otra inquietud? Si no, para cerrar la clase del día de hoy. ¿No? Muchas gracias, hasta mañana. Linda noche. Que les vaya bien en sus deberes. Cualquier duda, ayudar en la nota. Está bien. Sí, no, tampoco les estoy poniendo 0, sino que si es que veo que no hay entendimiento, no les estoy explicando ahorita los errores más comunes que vi. Casi todos me pusieron los elementos del seguro, más no el ejemplo de la póliza. Y lo que yo estoy pidiendo es que de la póliza me digan qué elemento es cada uno. Pero sí, no les voy a poner 0. Linda noche. Buenas noches. Muy bien.